Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de Redstone en Minecraft. Hoy, siguiendo con los diferentes mecanismos que nos proponen en el libro de los secretos del explorador, vamos a hacer un pasillo del que van a salir flechas que pueden herir a los jugadores o los monstruos que atraviesen ese pasillo. Entonces, para hacerlo, vamos a utilizar estos materiales. 2 pistones normales, un bloque de redstone, una antorcha, 3 dispensadores redstone, repetidores y los ganchos. Las flechas las voy a dejar ahí para después y vamos primero a hacer lo que sería la construcción del mecanismo. Tenemos que seleccionar una entrada y una salida a este mecanismo. Yo los he marcado así porque si el personaje, si el jugador ve el hilo, no lo va a poder saltar, no le va a quedar más remedio que pasar sobre él. Así que voy a hacer aquí un agujerito y aquí otro de lo que sería la pared y voy a colocar un gancho a cada lado y un hilo que lo conecte y cuando se bajen ya sé que esto está activado. Y lo mismo voy a hacer al final del túnel, porque una vez que ya se hayan pasado el túnel, pues no me hace falta que el mecanismo siga disparando flechas. Así que voy a colocar aquí los otros 2 ganchos y el hilo. Ahora me va a venir a un lateral, podría ser el de la derecha o el de la izquierda, o incluso lo podríamos hacer en los dos, pero yo lo voy a hacer solo en uno para que lo veáis y vosotros ya luego lo replicáis. Justo en el bloque en el que he colocado el gancho, ¿vale? En el bloque de su espalda, pues voy a colocar un repetidor, ¿vale? Nos acordamos que los repetidores además hay que colocarlos bien, ¿vale? Esto es como lo vamos a colocar, mirando hacia allá. Y aquí igual vamos a colocar el otro repetidor, así ya tenemos marcado dónde se va a producir esa salida de energía. Me voy a volver al túnel y voy a poner los dispensadores, que los voy a colocar a esta altura en esta posición. Podríamos colocarlos más arriba, más abajo, colocar más dispensadores también en el otro lado. Eso os lo dejo a vuestra elección. Yo lo voy a hacer así porque estamos con algo básico y tampoco quiero complicarnos mucho. ¿Qué voy a hacer ahora? Con el bloque de piedra voy a colocar aquí otro repetidor, ¿vale? Y otro bloque aquí con redstone, ¿vale? Esto está con la flecha hacia allá porque eso quiere decir que van a recibir la energía los dispensadores. Al final esto es un circuito que se activa, que recibe la energía de los ganchos que están detrás de esta pared, va a viajar por aquí en un sistema que vamos a crear ahora y va a terminar en los dispensadores que van a ser los encargados de soltar esas flechas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a construir un mecanismo que es como un reloj para que la energía llegue de manera intermitente, porque si el dispensador recibe energía todo el rato, solo va a disparar una flecha, pero si recibe en un segundo y en el siguiente tic otra vez y en el siguiente tic otra vez así, pues es como que va a ir lanzando las flechas todo el rato, ¿vale? Así que vamos a construir ese sistema. Voy a bajar aquí el redstone y continuamos. Vamos a hacer aquí una W donde termina el redstone, dejando este huequecito. Vamos a hacer una W y voy a destruir esta parte de aquí. Arriba, en este hueco que nos ha quedado, voy a colocar el último repetidor de redstone que nos queda por usar, mirando para allá, ¿vale? O sea que si os fijáis, este tiene la varilla que no se mueve apuntando a los dispensadores y este otro la tiene hacia el lado justo contrario. Aquí abajo voy a colocar una antorcha de redstone, que veis que ilumina todo el circuito ahora mismo. Pero si coloco aquí un polvo de redstone, ahora parpadea. Este es el sistema de reloj que hemos creado para que los dispensadores suelten flechas de vez en cuando. Pero no queremos que el reloj, veis lo que ocurre, está todo el rato activado. No queremos que eso pase, queremos que solo se active cuando pasamos por el pasillo. Así que vamos a colocar un bloque de redstone para controlar cuando se activa y desactiva el mecanismo. Este bloque de redstone tiene que ir aquí. Veis que ahora se hace como una columnita así. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un pistón aquí pegadito a él y otro en esta posición, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora? Que como el bloque de redstone está aquí, el reloj que hemos hecho está sin funcionar, no le llega la energía suficiente como para activarse. Pero cuando
pisemos la entrada de nuestro pasillo, el pistón va a mover este bloque y eso hará que nuestro reloj se active. Y cuando salgamos del pasillo, los ganchos del final activarán este pistón que moverá el bloque de redstone que está aquí hasta aquí, deteniendo de nuevo el reloj. Así que ya tenemos construido nuestro mecanismo para lanzar las flechas. Voy a dejar todo esto en el cofre y voy a rellenar los dispensadores con flechas. En este caso he puesto flechas de hacer daño, pero también podríamos crear aventuras en las que sean flechas para curarnos porque estamos pasando por el pasillo correcto y en la prueba anterior nos hemos podido hacer daño. Esto es a vuestra elección, como lo queráis organizar. Y ahora voy a pasar por el mecanismo y veis que me empieza a lanzar, uy, que me muero, y si vuelvo a pasar ya ha dejado de lanzar y el mecanismo está completamente apagado. Así que aquí lo tenemos, veis que se han gastado unas cuantas flechas que se han quedado además en, pues algunas en mi inventario y otras ahí clavadas. Así que esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo. Ya sabéis que si queréis que haga otros mecanismos me lo podéis dejar en los comentarios y si queréis saber lo que haremos la próxima semana, visitad el cómic que ahí os lo cuento. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.